Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nos introducimos en uno de los temas que, si la iglesia remanente interioriza, el resultado será el fuerte pregón del Evangelio, simbolizado por el ángel de Apocalipsis 18, que iluminará el mundo con la gloria de Dios. El tema es la identificación de la fuente de poder testificador, el Espíritu Santo. Podemos tener las más extraordinarias estrategias evangelísticas, los individuos más talentosos, un manejo magistral de los medios de comunicación y las redes sociales, pero sin el Espíritu de Dios, los resultados serán minúsculos. No obstante, la iglesia primitiva, que estaba compuesta mayormente por miembros sencillos, sin mucha educación formal o académica y recursos limitados, estremeció el mundo entero con la predicación del Evangelio. ¿La razón? Recibieron en el Pentecostés del año 31 la lluvia temprana del Espíritu Santo. Sí, mis amados, el mismo que se nos dará en la lluvia tardía. ¿Estás listo para explorar cómo puedes ser ese instrumento que Dios quiere dotar con el poder más grande que existe para la testificación? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Nuestro programa propone seguir una ruta de 4 pasos para interiorizar conceptos que están en la lección. Técnicamente se le llama el ciclo natural del aprendizaje. Decidimos usarlo porque nuestra meta no es simplemente darles herramientas a los maestros para dar su clase, sino empoderarlos para que afecten positivamente el carácter de sus alumnos. Después de todo, un espacio como el que otorga el repaso de la lección y la influencia de ser un maestro no puede desaprovecharse. Qué maravilloso es ser un colaborador de Dios para transformar la vida de otras personas, ¿verdad? Así que démosle ignición al ciclo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Lo primero que deseo destacar es la trascendencia de esta lección. Y para eso, permíteme hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si en tu iglesia todos recibieran el Espíritu Santo, como pasó con los apóstoles en el Pentecostés? Pues en este repaso nos ocuparemos precisamente de analizar esto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Entre todo lo estudiado en la lección, escogí los siguientes puntos para que los toquemos en el repaso. Número 1. Jesús y el Espíritu Santo. Nuestro Señor habló del Espíritu Santo en algunas ocasiones. Sin embargo, hay 2 pasajes que se destacan y ambos están precisamente en el Evangelio de Juan. El primero de ellos lo encontramos en medio de la conversación entre el Salvador y Nicodemo. Jesús le dijo a ese maestro judío en Juan 3:5 que el nuevo nacimiento, tan imprescindible para la salvación, es algo que proviene del Espíritu de Dios. El texto dice así: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el tema que nos ocupa, que es la testificación, debemos tener en cuenta que para que ésta arroje resultados positivos en aquellos a quienes hablamos de Cristo, el Espíritu del Señor necesariamente tiene que estar envuelto. El segundo pasaje en el que Jesús instruyó sobre el Espíritu de Dios lo comprenden los capítulos 14 al 16 del mismo Evangelio, y en ellos el Señor nos enseña muchos detalles al respecto. En primer lugar, el lenguaje que nuestro Salvador utiliza lo muestra como una persona.
En segunda instancia lo llama el Parácletos, que en algunas versiones se traduce como ayudador y en otras como consolador. En el griego bíblico es el que viene junto a nosotros. Con esta descripción se nos da a entender que contamos con Él para nuestra propia edificación y también para la realización de nuestra labor. Pero lo más interesante de lo que el Señor enseña sobre el Espíritu Santo tiene que ver con su carácter y misión. En el capítulo 14 resaltan dos cosas: que la compañía del Consolador no nos dejaría sentir huérfanos por la ausencia física del Salvador, y en segunda instancia que también nos enseñará todas las cosas y posteriormente nos las recordará. El capítulo 16, por su parte, remarca que convenía que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo fuera enviado, ya que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, destacándose de nuevo la importancia de su influencia en la evangelización. Pero quiero resaltar un texto ubicado en el corazón mismo de estos tres capítulos. Está en Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Y lo quiero destacar porque relaciona de manera directa al Espíritu Santo con la testificación. Lee conmigo este pasaje y luego responde: ¿quiénes son, según las palabras del Señor Jesús, los que testificarán? Leamos cuidadosamente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora piensa, ¿quiénes dan testimonio según este pasaje? Sorprendentemente, lo que aquí se nos dice es que el Espíritu da testimonio de Cristo, que Él es el primer testigo. Y luego añade que debido a esa labor, nosotros también lo seremos. En esto de la testificación, el Espíritu Santo no solo testifica acerca de Jesús, sino que además nos capacita para que hagamos lo mismo tras haber pasado por la experiencia de tener un encuentro con el Señor y de permanecer a su lado. Así que dentro del plan de salvación está la acción poderosa del Espíritu convenciéndonos, como lo dije hace un momento, de pecado, de justicia y de juicio según el Evangelio, llevándonos a nacer de nuevo como hijos de Dios y finalmente convirtiéndonos en testificadores de esa experiencia a otras personas. Esto nos lleva al siguiente punto: la testificación y el Espíritu. Ya que la labor del Consolador consiste en testificar del Señor, la nuestra es la de ser colaboradores suyos, es decir, sus instrumentos. A nosotros no nos corresponde convertir ni convencer a nadie, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es cooperar con Él en la labor testificadora y evangelizadora. Es muy importante destacar que sin el Espíritu, la gente puede ser convencida de la verdad, pero no convertida a ella. Es decir, que puede cambiar sus creencias, pero no su corazón. La capacidad humana puede demostrar mediante argumentos, pero solo mediante la obra del Espíritu Santo es que una persona llega a ser una nueva criatura con un nuevo carácter y un nuevo corazón. El libro de Hechos nos presenta un fenómeno sorprendente de conversiones. ¿Cómo llegaron a entregarse a Cristo 3,000 personas en un día y luego 5,000 más? ¿Cómo es posible que un dignatario real, una esclava, una empresaria, un centurión romano y un dirigente religioso judío pudieran abandonar sus creencias y rendirse a Cristo sin temer las consecuencias de esto? Solo hay una respuesta: la obra del Espíritu en el corazón unida a la testificación humana. Cuando leemos las historias del libro de los Hechos, encontramos una constante: un individuo que testifica porque es un instrumento cooperador del Espíritu Santo y los resultados genuinos que saltan a la vista. Pero, ¿cómo ser usado por el Consolador? Lee conmigo Hechos 4:31 y observa la secuencia. La palabra de Dios dice:
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Puedes ver los 3 pasos aquí? Mira, lo primero que dice es que oraron. Luego el Espíritu Santo los llenó y como resultado hablaban la palabra con valor. El ser humano dotado de libre albedrío debe tomar una decisión y orar de manera resuelta. Luego Dios honra esa resolución entregando su espíritu y como resultado el individuo tímido y con pocos recursos se convierte en un poderoso exponente de la palabra. Quizás te preguntes, ¿a quién hablar? Pues deja que sea el Espíritu quien te oriente. ¿Recuerdas lo que tocamos sobre el sueño de Pablo con el hombre de Macedonia aquí en la lección? Pues Hechos 16, del 6 al 10, nos muestra cómo en 2 ocasiones el Espíritu no le permitió a Pablo y su equipo predicar en Frigia y Bitinia respectivamente. Algo muy extraño, ya que ellos habían sido llamados a ser un equipo misionero. Sin embargo, mediante un sueño, el Espíritu les comunicó que en Macedonia las puertas estaban abiertas para el Evangelio. Déjame explicarte esto. Todas las personas pasan por 2 periodos que se intercalan en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Uno es el de resistencia y el otro es el de receptividad. Generalmente los lapsos de resistencia son prolongados, mientras que los de receptividad son breves. Y el único que conoce a cabalidad cuando alguien está pasando por uno de ellos es el Espíritu del Señor. Pues nadie mejor que Él para orientarnos, así como a Pablo, sobre a quién testificar y en qué momento. Cuando se nos cierra una puerta es porque hay otra que se está abriendo, porque el nuestro es el Dios de las puertas abiertas. Finalmente, déjame indicarte qué pasos podemos seguir para recibir el Espíritu. En primer lugar, debemos pedirlo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Solo se pide cuando se necesita o se quiere, y ser consciente de la necesidad del Espíritu de Dios para testificar es fundamental. El segundo paso es arrepentirse y, por supuesto, apartarse de todo aquello que constituya un impedimento para tener la plenitud del Espíritu Santo en la vida. Hechos 2:38 indica que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Hechos 3:19 resalta, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio hacen referencia al descenso del Espíritu y la lluvia tardía. El último paso para ser llenos del Espíritu Santo es la obediencia al Señor. Juan 14:15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Hechos 5:32 agrega, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. Así que la recepción del Espíritu Santo tiene que ver con pedirlo, arrepentirse y obedecer. Cuando lo recibamos en la medida en que Dios quiere darlo, entonces se repetirán las extraordinarias conversiones que enmarcaron el inicio del cristianismo. Pero pasemos al último punto, la palabra y el Espíritu. Aparte de usar instrumentos humanos para testificar, el Espíritu Santo usó la palabra de Dios para transformar las vidas de los que escuchaban. Nota cómo los siguientes textos enfatizan la palabra en la evangelización. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En el capítulo 13, versículo 48 se expresa, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Finalmente, Hechos 6:7 refiere: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. El énfasis está puesto en la acción de la palabra en la hora de la evangelización. Es que la palabra de Dios, hermanos, es creadora y transformadora. Dios creó al mundo por su palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice el Salmo 33:9. El Señor transformó una tempestad en calma con su palabra. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza, según Marcos 4:39. Pues esa misma palabra, capaz de traer los mundos a la existencia y cambiar el rumbo de las fuerzas de la naturaleza, también tiene el poder de recrear al ser humano a la imagen de Dios y transformar el sentido de la vida y llevarla hacia Él. Testificar es mostrar a otros el poder de la palabra en la vida propia e invitarlos a experimentarlo en las suyas. El mismo Espíritu que inspiró los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia ilumina la vida de aquellos que permiten que la palabra escrita entre en contacto con ellos. La palabra es el instrumento del Espíritu para transformar. Cuando le hablamos a otros de Dios, debemos conectarlos con su palabra y el Espíritu la usará a ella y a nosotros para salvar almas. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Tengo algunos escenarios para que tratemos de aplicar lo que hoy hemos visto. Primero, ¿cómo le enseñarías a un recién bautizado la manera en la que el Espíritu Santo testifica de Cristo en el corazón? Segundo, ¿alguna vez has intentado testificar con tu propia fuerza en lugar de hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo? Cuéntale a tu clase la diferencia cuando en lugar de hacerlo tú, dejas que el Espíritu te guíe. Y en tercer lugar, ¿cuál ha sido hasta ahora tu actitud hacia la testificación? ¿Estas lecciones de escuela sabática han hecho algún cambio positivo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta tarea? Identifica un impedimento que no te deja ser usado por el Espíritu Santo y pide al Señor su poder para apartarlo de ti esta semana. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La testificación dirigida por el Espíritu Santo causará una avalancha de conversiones. Iniciarla o impedirla depende de cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda nuestro lema: crece compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.